El viento helado aullaba a través de las montañas de los Cárpatos, arrastrando consigo el eco de antiguas leyendas que se desvanecían en el tiempo pero persistían en la memoria de los habitantes. A lo lejos, se alzaba imponente el castillo Cernov, una silueta oscura recortada contra el cielo gris de Transilvania. Nadie recordaba exactamente cuándo había sido abandonado, pero todos en el pueblo de Cernovia sabían que el castillo era el último refugio de la Hermandad Sombría, una secta de vampiros ancestrales que habitaban en las sombras y cuyos nombres jamás debían ser pronunciados. Solo los necios o los extranjeros ignoraban las advertencias. Esa noche, 5 viajeros, extraviados y agotados, llegaron al pueblo buscando refugio. Eran forasteros, 2 hermanos, una joven pareja y un hombre mayor que lideraba la expedición. Sus rostros estaban cansados, sus ropas sucias y sus espíritus al borde de la desesperación. Al acercarse a la pequeña posada del pueblo, los lugareños Por favor, los miraron necesitamos con recelo un lugar y para pasar la susurraron entre noche, sí. rogó Nadie Lucía. quería ser el Una joven de responsable cabellos invitarlos oscuros a se quejaba quedarse. junto a su hermano menor, Martín. Ambos llevaban varios días perdidos y sus pies apenas soportaban un paso más. Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas, pero uno de ellos, un anciano de manos temblorosas y voz quebrada, finalmente habló. No deberían estar aquí. Este no es lugar para forasteros, y menos en esta época del año. Deben alejarse de Cernovia cuanto antes. Pero no podemos seguir. Es tarde. Estamos exhaustos, replicó Lucía. El anciano los miró con compasión, pero el miedo en sus ojos era evidente. Muy bien, murmuró después de un momento. Les permitiré quedarse una noche, pero deben partir antes de que el sol toque las montañas. Y bajo ninguna circunstancia, escuchen bien, bajo ninguna circunstancia deben acercarse al castillo Cernov. Los viajeros intercambiaron miradas. El hombre mayor de la expedición, llamado Álvaro, arqueó una ceja con escepticismo. ¿Qué es lo que hay en ese castillo para que todos lo teman tanto? Historias, respondió el anciano, bajando la voz hasta casi un susurro. Historias de desapariciones, de gritos en la noche, de sombras que cobran vida y se alimentan de la desesperación. Nadie que ha puesto un pie en Cernov ha regresado. Los viajeros se rieron en silencio, convencidos de que las historias del anciano no eran más que supersticiones locales para asustar a los extraños. A pesar de las advertencias, el cansancio los venció y subieron a las habitaciones de la posada. Sin embargo, mientras el resto del grupo se acomodaba, Lucía no lograba conciliar el sueño. Las palabras del anciano resonaban en su mente y una inquietud inexplicable se apoderaba de ella. En algún momento de la noche, el viento cambió de tono. Parecía tener un ritmo diferente, como un susurro que llamaba desde la distancia. Sin saber bien por qué, Lucía se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia el horizonte. Ahí, a lo lejos, se alzaba la oscura silueta del castillo Cernov, como si la estuviera observando. La tentación de desobedecer la advertencia y explorar las ruinas comenzó a germinar en su mente. Algo en el castillo la atraía, como si una fuerza invisible le susurrara que debía ir. Al amanecer, compartió sus inquietudes con Álvaro, quien rió de su superstición y sugirió que, ya que estaban tan cerca, quizás podrían encontrar algo de valor en el antiguo castillo. Al día siguiente, contra la advertencia del anciano, el grupo decidió que irían a explorar Cernov. Con sus mochilas al hombro, se encaminaron por el estrecho sendero que conducía a las ruinas. A medida que se adentraban en el camino, notaron cómo el ambiente se volvía más opresivo. Las ramas de los árboles parecían formar un túnel oscuro sobre ellos, y el aire era espeso, casi irrespirable. Martín, el hermano menor, comenzó a sentir escalofríos, pero no quiso parecer cobarde frente a los demás. Tras varias horas de camino, finalmente llegaron a la entrada del castillo. Las puertas de madera, decoradas con figuras grotescas, estaban entreabiertas, como si las sombras mismas las hubieran empujado. Al cruzar el umbral, una sensación de vacío y desesperanza los invadió. No había vuelta atrás. Dentro del castillo, el silencio era total, opresivo.
Cada paso que daban resonaba en los corredores oscuros, y el polvo, acumulado durante siglos, se arremolinaba a su alrededor como una niebla espectral. La luz de las linternas apenas iluminaba el pasillo frente a ellos, y las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices, donde escenas de banquetes y rituales sombríos parecían cobrar vida bajo la tenue luz. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar los tapices. Las figuras en ellos parecían seguirlos con la mirada, sus ojos bordados brillando en la penumbra. «Es posible que...», murmuró, pero fue interrumpida por un sonido lejano, un murmullo apenas perceptible que parecía provenir del fondo del castillo. «¿Escucharon eso?», preguntó Martín, su voz temblorosa. Nadie respondió. Álvaro, tratando de mantener la calma, sugirió que debían explorar el salón principal para asegurarse de que no hubiera más que telarañas y escombros. Avanzaron en silencio, sus pasos resonando por las paredes como ecos de otra época. Al llegar al salón principal, descubrieron una mesa larga y cubierta de restos de comida en descomposición. Extrañamente, las copas estaban llenas de un líquido oscuro que despedía un olor metálico y rancio. «Esto es absurdo», murmuró Álvaro, intentando convencerse de que todo era una coincidencia. Sin embargo, sus manos comenzaron a temblar. El aire era frío, pero de alguna manera el miedo calaba mucho más hondo que el frío físico. En ese momento, una figura apareció en el fondo del salón, apenas visible entre las sombras. Era una mujer de largo cabello negro y pálida como la luna. Sus ojos, de un brillo rojizo, se fijaron en ellos. Lucía sintió un terror indescriptible al observarla, como si aquellos ojos atravesaran su alma. Sin pronunciar palabra, la mujer levantó una mano y señaló hacia una puerta oscura al otro lado del salón. Ninguno de ellos se atrevió a moverse. La figura desapareció entre las sombras tan rápido como había aparecido, dejando solo el eco de sus pasos. «Debemos irnos», susurró Lucía, pero Álvaro, en un arrebato de curiosidad, comenzó a caminar hacia la puerta que la mujer había señalado. «Álvaro, esto no es buena idea», le insistió Lucía, pero él no respondió. Algo lo impulsaba a avanzar, como si estuviera en trance. Cuando cruzaron la puerta, la oscuridad se volvió más densa. Era un corredor angosto y húmedo, cubierto de moho y con un olor penetrante. Cada paso que daban resonaba como un golpe sordo en el silencio. De repente, una puerta pesada se cerró tras ellos, dejándolos atrapados. Un grito desgarrador surgió de las sombras y los viajeros se quedaron inmóviles, paralizados por el miedo. El sonido parecía venir de todas partes, reverberando en sus mentes y llenándolos de terror. El grito se desvaneció, dejando solo un silencio denso, como si el aire mismo hubiera sido absorbido por la oscuridad. Nadie se atrevía a moverse. Sus respiraciones entrecortadas resonaban en el estrecho corredor, y cada sonido parecía amplificarse, como si el castillo estuviera devorando cada fragmento de vida que quedaba en ellos. Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si el castillo quisiera atraparlos para siempre. ¿Qué fue eso?», susurró Martín, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Debemos encontrar una salida. Esto fue un error», murmuró Lucía, tratando de calmarse. Sin embargo, Álvaro, a pesar del pánico, parecía inmerso en sus pensamientos, como si algo más profundo lo empujara a avanzar. «¿Y si encontramos algo aquí? Algo de valor? Este lugar es una mina de antigüedades», dijo Álvaro, forzando una sonrisa que solo dejaba entrever su miedo. Pero sus palabras no lograron calmar a nadie. Solo sirvieron para incrementar la sensación de que estaban en un lugar prohibido, un sitio donde cada paso los llevaba más y más hacia una trampa invisible. Apenas iluminaron con sus linternas la puerta al final del pasillo, comenzaron a escuchar susurros, casi imperceptibles al principio. Eran voces lejanas, distantes, como si provinieran del fondo de un pozo. Pero cada palabra, aunque incomprensible, se sentía llena de un odio ancestral, de una sed infinita. Al empujar la puerta, se encontraron en una sala amplia, donde la luz de sus linternas apenas alcanzaba a revelar sombras en las paredes cubiertas de inscripciones. Había símbolos que ninguno de ellos reconocía, y en el centro de la sala,
un pedestal con una copa antigua, adornada con piedras rojas que parecían palpitar en la penumbra. El grupo se acercó, hipnotizado por el brillo de las piedras. «Es como si tuviera vida», murmuró Lucía, incapaz de apartar la mirada de la copa. Algo en su interior le decía que aquello no era un objeto común, que lo que tenían frente a ellos era mucho más que una simple antigüedad. Era un objeto cargado de una maldición antigua, un vínculo directo con los horrores de Cernovia. Martín extendió la mano, como si quisiera tocarla, pero Lucía lo detuvo. «No la toques», susurró, sintiendo un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe, como si una fuerza invisible los hubiera encerrado. Fue entonces cuando comenzaron a oír pasos, firmes y lentos, que se acercaban desde algún lugar oscuro de la sala. Las linternas parpadearon, y por un momento, las sombras parecieron cobrar vida, moviéndose a su alrededor, como si danzaran en un ritual macabro. Los pasos cesaron, y frente a ellos apareció una figura alta y esbelta, envuelta en una capa negra que parecía fundirse con la oscuridad. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su sonrisa dejaba ver unos colmillos largos y afilados. Era Vladek, el líder de la Hermandad Sombría de Cernovia. «Bienvenidos a mi hogar», dijo, su voz un susurro sedoso que resonaba en sus mentes. «Hace mucho que no teníamos visitantes tan prometedores». Ninguno de ellos podía moverse. Estaban paralizados, atrapados bajo el influjo de aquellos ojos hipnóticos. Vladek se acercó lentamente, examinándolos como si fueran simples objetos, presas indefensas ante el depredador. Alzó una mano, y sin siquiera tocarla, Lucía sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. «Este castillo guarda secretos que ninguno de ustedes podría comprender», continuó Vladek, sin apartar la mirada de ella. «Aquí, las almas no descansan. Aquí, la muerte no es el final. Aquí, sus vidas nos pertenecen». Con un gesto de su mano, Vladek convocó a dos figuras más que surgieron de las sombras. Eran Elara, la mujer de ojos oscuros y profundos, y Marek, el cazador maldito, cuyos ojos vacíos reflejaban una mezcla de odio y sumisión. Ambos se acercaron a los viajeros, como si ya supieran cuál sería su destino. Elara, con un susurro que parecía mezclar palabras antiguas, comenzó a invocar a los espíritus atrapados en el castillo. Una neblina densa y espectral surgió del suelo, rodeando a los viajeros, que sintieron como sus fuerzas eran drenadas lentamente. Lucía intentó resistirse, pero era como si algo la estuviera atando al suelo, dejándola indefensa. ¿Qué nos están haciendo?», gritó Martín, pero su voz se ahogó en la niebla. «Simplemente estamos dándoles la bienvenida», dijo Elara, con una sonrisa cruel. «Cada alma que cruza estas puertas se convierte en una parte de nuestra eternidad. Y ustedes son nuestras próximas ofrendas». Marek, el cazador transformado, comenzó a arrastrar a Álvaro hacia una puerta oscura al final de la sala, mientras los demás miraban, incapaces de moverse. Intentaron gritar, pero sus voces se quebraron, como si el aire mismo les estuviera siendo arrebatado. Álvaro forcejeó, pero los ojos vacíos de Marek lo observaban sin emoción, como si cumpliera con una tarea que había repetido innumerables veces. «Déjenlo en paz, déjenlo ir», suplicó Lucía, tratando de liberar sus brazos, que parecían cada vez más pesados. Sin embargo, Vladek se acercó a ella y, con un toque suave pero gélido, la obligó a mirarlo directamente a los ojos. «Las súplicas no tienen cabida en Cernovia», dijo Vladek, con una sonrisa siniestra. «Ustedes están aquí para cumplir con su destino. Lo que comenzó hace siglos, ahora debe completarse». Álvaro fue arrastrado hasta desaparecer en la oscuridad. Nadie supo que fue de él, pero sus gritos resonaron en el castillo, un eco de terror que llenó cada rincón, cada pared. Lucía y Martín se miraron, sabiendo que el mismo destino los esperaba a ellos. De repente, la neblina que los rodeaba comenzó a disiparse y, por un breve instante, Lucía recuperó el control de sus movimientos. Aprovechó el momento para intentar escapar,
y con todas sus fuerzas, tiró de la mano de Martín, arrastrándolo hacia un corredor oscuro. Los otros viajeros, paralizados y aterrorizados, se quedaron atrás, sin comprender del todo lo que ocurría. El corredor estaba casi completamente a oscuras, pero Lucía y Martín avanzaron a ciegas, tropezando y respirando agitadamente. A cada paso, escuchaban las risas de Elara y Vladek, como si el castillo entero se estuviera burlando de su intento de huida. «Por aquí», susurró Lucía, tirando de su hermano hacia una pequeña puerta de madera, apenas visible en la penumbra. Lograron abrirla y entraron en una habitación estrecha, donde se agacharon, conteniendo la respiración. Durante varios minutos, permanecieron en silencio, escuchando. Afuera, los pasos y las risas se alejaron, y por un breve instante, Lucía pensó que habían logrado escapar. Sin embargo, una voz suave y siniestra rompió el silencio de la habitación. «No pueden escapar», murmuró una voz familiar. «Cada rincón de este castillo está impregnado con nuestra esencia. Ustedes ya son parte de él». Lucía se giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Elara, quien los observaba desde una esquina oscura de la habitación. La sonrisa de Elara era cruel, y sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban siglos de crueldad. Lucía intentó gritar, pero el miedo la paralizó, dejándola inmóvil mientras Elara avanzaba lentamente hacia ellos. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Marek apareció, con sus ojos vacíos y su expresión implacable. Tomó a Martín del brazo, y a pesar de los gritos de Lucía, lo arrastró hacia la oscuridad. Lucía intentó seguirlos, pero las manos frías de Elara la sujetaron, manteniéndola en el lugar. «Tu tiempo llegará pronto», susurró Elara, mientras el eco de los gritos de Martín se desvanecía en la distancia. «La hermandad tiene paciencia, y el tiempo es nuestro aliado». Lucía quedó sola en la habitación, sintiendo como el frío y la desesperación se apoderaban de su cuerpo. Supo, en ese momento, que el castillo Cernov no era un lugar abandonado, sino una prisión eterna donde las almas de los condenados jamás encontraban descanso. El silencio que siguió fue más abrumador que los gritos. Lucía se quedó sola en la penumbra de aquella habitación, con la mirada fija en la puerta por donde su hermano había sido arrastrado a la oscuridad. Elara, la mujer de ojos profundos y crueles, había desaparecido, dejando solo un aire gélido y denso que parecía absorber cada rastro de vida. Lucía temblaba, sus manos frías y sus piernas casi sin fuerza, pero sabía que no podía rendirse. Martín seguía ahí, en algún lugar de aquel castillo maldito, y haría lo imposible por encontrarlo. Respiró profundamente, tratando de calmar el pánico, y avanzó hacia la puerta. Al salir, el corredor se extendía ante ella como un túnel interminable, oscuro y cerrado. A medida que caminaba, el suelo de piedra resonaba bajo sus pasos, y el eco parecía burlarse de su angustia. A cada paso, le parecía escuchar risas apagadas y susurros, como si el castillo Cernov la invitara a perderse en sus entrañas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y grabados antiguos que Lucía no lograba entender. En algunos puntos, las figuras parecían representar escenas de sacrificio y rituales, con sombras de vampiros en medio de multitudes que parecían suplicar. Lucía intentaba no mirarlos, pero era imposible no sentir que cada imagen la observaba, que cada figura era testigo de su sufrimiento. Después de varios minutos, llegó a una gran escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad. Lucía se detuvo, sintiendo una presión en el pecho que casi la hizo retroceder. Sabía que ese camino la llevaría aún más profundo en el castillo, donde las sombras eran más densas y el aire más pesado. Pero no tenía otra opción. Su hermano estaba allí, y lo rescataría o moriría intentándolo. La escalera descendía interminablemente, y a cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. La oscuridad parecía compactarse, como si fuera una entidad viva que la rodeaba y la observaba en silencio. De repente, escuchó un sonido lejano, una especie de lamento profundo y monótono que le heló la sangre. Era una voz masculina, aunque casi irreconocible. Podría haber sido un gemido de dolor, una súplica, o quizás solo el eco de las almas atrapadas en aquel lugar.
Finalmente, la escalera terminó en un pasillo estrecho y húmedo. La piedra de las paredes estaba cubierta de una especie de musgo oscuro y pegajoso, y un olor rancio llenaba el aire. Lucía avanzó despacio, conteniendo la respiración y apagando su linterna para no llamar la atención de quien pudiera habitar aquellas profundidades. Solo el débil reflejo de una luz a lo lejos le daba algo de orientación. A medida que se acercaba a la luz, el lamento se hacía más claro. Era un susurro débil, apenas audible, pero estaba ahí, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Lucía avanzó, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, y finalmente llegó a una gran sala subterránea. La sala estaba iluminada por una tenue luz roja que emanaba de velas dispuestas en un círculo. En el centro, una figura yacía arrodillada, encadenada a un pilar de piedra. Lucía se llevó la mano a la boca al reconocer a Martín. Estaba pálido, sus ropas rasgadas y su mirada perdida en el vacío, como si su alma hubiera sido devorada por algo invisible. «¡Martín!», gritó Lucía, rompiendo el silencio de la sala. Corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra se alzó entre ellos. Era Vladek, el líder de la hermandad, con sus ojos rojos brillando en la penumbra y su expresión llena de un desprecio tranquilo y amenazador. «No tan rápido, pequeña intrusa», dijo Vladek, su voz suave pero implacable. «Tu hermano es nuestro, al igual que tú. Ustedes son el sacrificio que habíamos esperado por generaciones». Lucía sintió el peso de aquellas palabras como una condena final. «Por favor, déjenlo ir. Solo es un niño. No tiene nada que ver con esto», suplicó, sin poder apartar la mirada de aquellos ojos que parecían atravesarla. «Nada que ver», replicó Vladek, esbozando una sonrisa. «Todos los que cruzan estas puertas pertenecen a Cernovia. Él será nuestra ofrenda. Y tú, querida Lucía, pronto te unirás a nosotros. Este castillo tiene hambre de almas». Antes de que Lucía pudiera responder, el Ara apareció en la sala, su figura etérea y oscura deslizándose como un espectro. La bruja vampírica la observó con una expresión de lástima burlona, y alzó las manos, murmurando en un idioma arcano. La niebla volvió a surgir de las paredes, envolviendo a Lucía y apagando sus fuerzas. Sintió como sus párpados se volvían pesados y su cuerpo comenzaba a rendirse. «Descansa», susurró el Ara, acercándose para acariciar su rostro. «Tu tiempo pronto llegará». La visión de Lucía se oscureció lentamente, hasta que finalmente cayó en un sueño profundo, atrapada en un vacío sin tiempo, un limbo oscuro y asfixiante. Durante lo que parecieron siglos, solo escuchó susurros y gritos distantes, sonidos de desesperación y súplicas sin respuesta. Sabía que estaba en el borde de la muerte, pero algo en su interior se resistía, se aferraba a la vida con una fuerza casi desesperada. Finalmente, Lucía abrió los ojos. Estaba sola en una celda de piedra, en algún lugar de las catacumbas del castillo. El frío era insoportable y sus miembros entumecidos. A lo lejos, escuchaba el eco de pasos que se acercaban. Se incorporó lentamente, tratando de recordar lo que había ocurrido, cuando la puerta de la celda se abrió de golpe. Frente a ella, Marek, el cazador transformado, la observaba con una expresión indescifrable. No dijo una palabra, solo la miró fijamente, como si estuviera evaluando algo en su interior. Lucía aprovechó el momento de duda y, con una rapidez que ni ella misma esperaba, empujó a Marek y salió corriendo por el oscuro pasillo. Los corredores eran interminables, y cada esquina parecía llevarla de regreso al mismo punto, como si el castillo Cernov estuviera cambiando a su alrededor. Pero Lucía no se detuvo. Su mente estaba fija en un solo objetivo: encontrar a Martín y escapar de aquella pesadilla. Finalmente, llegó a una sala iluminada por antorchas, donde encontró a su hermano. Martín estaba de pie, con la mirada perdida y su piel pálida, pero parecía haber recuperado la conciencia. Lucía corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, sintiendo que, a pesar de todo, aún quedaba una chispa de esperanza. «Martín, tenemos que irnos, ahora», susurró, mientras lo ayudaba a levantarse.
Pero antes de que pudieran avanzar, la figura de Vladek apareció una vez más, bloqueando la única salida. Su rostro estaba lleno de un odio inhumano, y sus ojos rojos resplandecían con una furia que llenó la sala de un frío intenso. Vladek avanzó lentamente, y Lucía sintió que cada paso de él era una sentencia de muerte. Pensaban que podían escapar, murmuró, su voz resonando en las paredes de piedra. Pero nadie huye de la hermandad de Cernovia. Sus almas están encadenadas a este lugar, y pronto se unirán a nosotros en la eternidad. Lucía sintió como las fuerzas la abandonaban. Sabía que luchar era inútil, pero algo en su interior se negó a rendirse. Recordó los símbolos en las paredes, las figuras que parecían observarla, y se dio cuenta de que, tal vez, esas almas atrapadas en el castillo podrían ayudarla. En un último esfuerzo desesperado, comenzó a murmurar en voz baja, invocando en su mente a aquellas figuras, pidiendo la ayuda de los espíritus atrapados. Sentía como el aire a su alrededor se volvía más denso, y las sombras parecían moverse, respondiendo a su llamado. De repente, la sala se llenó de susurros, voces que parecían provenir de las paredes mismas, y las figuras de los antiguos prisioneros de Cernov comenzaron a materializarse. Vladek dio un paso atrás, sorprendido por la aparición de aquellas sombras etéreas. Eran las almas de las víctimas de la hermandad, atrapadas en el castillo durante siglos, y ahora parecían dispuestas a cobrar venganza. «Libérennos, y ustedes también serán libres», murmuró una de las figuras, su rostro borroso pero lleno de determinación. Vladek rugió, tratando de espantar a los espíritus, pero estos avanzaron hacia él, envolviéndolo en una niebla espesa y fría que lo inmovilizó. Lucía y Martín aprovecharon la distracción y corrieron hacia la salida, sin mirar atrás, mientras los susurros y los gritos resonaban en el castillo. Finalmente, llegaron a la entrada principal. El amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, y cuando cruzaron el umbral, sintieron como el peso del castillo Cernov se desvanecía de sus espaldas. El aire era puro, el sol cálido, y por primera vez, sintieron que estaban realmente a salvo. Al girarse para mirar el castillo una última vez, vieron como las sombras desaparecían, y el castillo Cernov se sumía en el silencio, como si las almas atrapadas hubieran encontrado por fin su descanso. El castillo Cernov se desvanecía detrás de ellos, una estructura oscura y silenciosa que parecía haber devorado todo rastro de vida en su interior. Lucía y Martín, agotados y cubiertos de heridas, no podían creer que estuvieran de pie bajo el cielo abierto, sintiendo el calor del sol que comenzaba a asomar en el horizonte. El mundo exterior les parecía irreal, como si hubieran emergido de una pesadilla que nunca terminaría. Pero ahora estaban allí, respirando profundamente, lejos de las sombras, lejos de los susurros. Se miraron sin decir palabra, ambos sabiendo que habían dejado algo de sí mismos en aquella noche infernal. Sin embargo, sabían que todavía no estaban completamente a salvo. Podían sentirlo en el aire, en el mismo amanecer que iluminaba las montañas. Algo, o alguien, los estaba observando desde las ruinas, algo que no estaba dispuesto a dejarlos ir. Los hermanos decidieron regresar a Cernovia, el pequeño pueblo donde su terrible aventura había comenzado. Caminaban en silencio, solo interrumpidos por el susurro del viento que parecía seguirlos. Cuando llegaron, se sorprendieron al ver que las calles estaban desiertas y las ventanas de las casas cerradas. No había un solo rastro de vida en el pueblo. El ambiente era extraño, casi espectral. «¿Dónde están todos?», preguntó Martín en voz baja, como si temiera romper el silencio. Lucía no respondió. Caminó hasta la posada donde habían pasado la primera noche, esperando encontrar al anciano que les había advertido sobre el castillo. Pero la puerta de la posada estaba entreabierta, y al asomarse, descubrieron que el lugar estaba completamente vacío. Las sillas estaban volcadas, y las mesas cubiertas de polvo, como si nadie hubiera pisado el lugar en mucho tiempo. Esto no tiene sentido», susurró Lucía. «Estábamos aquí hace solo un día». Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Era como si el tiempo hubiera cambiado, como si todo el pueblo hubiera sido tragado por el mismo vacío oscuro del castillo. Decidieron explorar un poco más,
tratando de encontrar alguna señal de vida, pero a medida que avanzaban, la sensación de soledad y desolación aumentaba. Finalmente, llegaron a la plaza principal, donde había una antigua fuente de piedra en el centro. El agua estaba estancada y de color oscuro, como si se hubiera podrido con el tiempo. Lucía se acercó, mirando su reflejo en el agua, y fue entonces cuando lo vio, una figura al otro lado de la plaza, observándolos desde las sombras. La figura era alta y delgada, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo que reconocieron al instante. Vladek, el líder de la hermandad, había escapado de las ruinas del castillo y ahora los perseguía incluso a la luz del día. «No puede ser», murmuró Martín, retrocediendo mientras el terror lo invadía de nuevo. «¿Cómo es posible que hayas salido del castillo?» Vladek avanzó lentamente, sus pasos resonando en la plaza vacía, como si el mismo suelo temblara bajo su presencia. Su sonrisa era fría y cruel, y sus ojos, inhumanos y despiadados, parecían llenos de una ira antigua. Los hermanos entendieron que el castillo Cernov no era solo un lugar físico, era una entidad que podía extender su maldición más allá de sus muros, y Vladek era la personificación de esa oscuridad. Pensaban que podían escapar de Cernovia, dijo Vladek, su voz resonando como un eco en la plaza vacía. Este pueblo, como el castillo, está atado a nosotros. Cada alma, cada suspiro, cada vida aquí nos pertenece. Lucía y Martín no esperaron más. Sabían que debían correr, que debían abandonar Cernovia y alejarse lo más posible de aquella maldición. Sin mirar atrás, corrieron hacia la salida del pueblo, sintiendo la presencia de Vladek siguiéndolos, como si sus pasos fueran una sombra que los alcanzaría tarde o temprano. El camino serpenteaba por las montañas, y los hermanos avanzaban desesperados, jadeando y sintiendo que sus fuerzas se agotaban. Pero el miedo les daba el impulso necesario para seguir adelante. No sabían cuánto tiempo habían corrido cuando finalmente divisaron un bosque denso al pie de las montañas. Se adentraron en él, esperando que los árboles y las sombras los ocultaran de la mirada de Vladek. El bosque era oscuro y silencioso, pero extrañamente reconfortante después de la atmósfera opresiva de Cernovia. Siguieron avanzando, tratando de encontrar un refugio donde pudieran descansar. Finalmente, llegaron a un claro donde se detuvieron, sintiéndose momentáneamente seguros. Lucía se dejó caer en el suelo, agotada, y Martín se sentó a su lado, ambos respirando profundamente. ¿Crees que estamos a salvo?», preguntó Martín, mirando a su hermana con esperanza. Lucía asintió débilmente, aunque en el fondo sabía que aquel tipo de seguridad era solo temporal. La hermandad de Cernovia había dejado una marca en ellos, una huella invisible que los perseguiría siempre. «Debemos alejarnos más», dijo Lucía en voz baja. «No podemos detenernos hasta estar muy lejos de aquí». Martín asintió, pero antes de que pudieran ponerse en marcha nuevamente, sintieron una presencia en el claro. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvió gélido. Los hermanos se pusieron de pie, mirándose con terror, sabiendo que algo estaba cerca. De las sombras surgió una figura conocida, Elara, la vampira susurrante, con su sonrisa enigmática y sus ojos oscuros. Parecía haberse deslizado en silencio entre los árboles, y su presencia era tan aterradora como la de Vladek. Lucía y Martín retrocedieron lentamente, sin dejar de observarla, mientras Elara los miraba con una mezcla de diversión y desprecio. «No pueden escapar de lo que ya es parte de ustedes», murmuró Elara, con un tono suave y casi maternal. «Cernovia está en sus almas ahora, y sus vidas, aunque huyan, siempre estarán atadas a nosotros». «Déjanos en paz», gritó Lucía, con el último rastro de valentía que le quedaba. Pero Elara solo sonrió, como si disfrutara del sufrimiento de sus víctimas. «Quizás logren huir esta vez, pero siempre los estaremos observando. Su sangre, su miedo, son nuestras ofrendas eternas». Dicho esto, Elara se desvaneció en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Lucía y Martín se miraron, temblando, sintiendo que aquella amenaza no era solo una advertencia, sino una promesa que los seguiría por siempre.
Sin decir una palabra más, comenzaron a caminar, alejándose cada vez más del bosque, de las montañas, de Cernovia y de todo lo que había ocurrido. Pasaron semanas, y los hermanos lograron regresar a la civilización. Intentaron reanudar sus vidas, pero algo en ellos había cambiado para siempre. No podían olvidar los horrores que habían presenciado, ni el rostro de Vladek y Elara acechándolos desde las sombras. Sabían que, aunque estuvieran a kilómetros de distancia, Cernovia los observaba, y que el castillo, como una maldición, los acecharía siempre. Con el tiempo, Lucía comenzó a ver sombras en los rincones de su habitación, a escuchar susurros en la oscuridad, y a sentir que el frío de Cernovia la envolvía nuevamente. Martín, por su parte, tenía pesadillas constantes, en las que revivía una y otra vez su encuentro con la hermandad. Intentaban convencerse de que todo había terminado, de que estaban a salvo, pero ambos sabían la verdad. Nadie escapaba de Cernovia. Una noche, mientras Lucía miraba por la ventana, creyó ver una figura en la oscuridad. Era solo una sombra distante, pero tenía la forma inconfundible de alguien que la observaba. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y en su mente resonaron las últimas palabras de Elara. Cernovia está en sus almas, y siempre los estaremos observando. Sin poder evitarlo, cerró los ojos, deseando que al abrirlos la figura hubiera desaparecido. Pero cuando volvió a mirar, ahí estaba, en el mismo lugar, inmóvil, una silueta alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Era Vladek, o una sombra de él, que había viajado desde las profundidades de las montañas para recordarle que su destino estaba sellado. Lucía y Martín comprendieron, al fin, que jamás escaparían del castillo Cernov, ni de la hermandad sombría. No importaba cuán lejos fueran, las sombras siempre encontrarían el camino hacia ellos. Y así, bajo la pálida luz de la luna, ambos supieron que la eternidad los aguardaba, en la oscuridad de Cernovia. Si les gustó este cuento sobre vampiros, sigan el canal y activen las notificaciones.